Bueno, yo creo que tú intentaste primero relacionar el desarrollo de esta política de manera estable con parte de los desarrollos de nuestra política general en el país. Yo creo que es muy importante notar que el proceso mismo se inicia después del retorno a la democracia, ¿no? Las bases se sientan en los primeros años, se hacen algunas experiencias, se hacen grandes eventos, ¿no?, que finalmente culminan en lo que llamamos nuestro primer plan de salud mental y psiquiatría en Chile. Ese plan le da un marco normativo para el desarrollo de esta política de psiquiatría comunitaria. Sirve como guía, sirve como ruta a avanzar. Y yo te diría que se da, primero yo creo que es importante destacar que se da en un momento en que el país recupera la democracia. La recuperación de la democracia permite que en la discusión colectiva se puedan poner sobre la mesa los derechos de personas, como por ejemplo los derechos de los pacientes psiquiátricos, ¿no? Recuerda que los movimientos de reforma en la atención psiquiátrica nacieron fuertemente ideologizados en un principio. O sea, lo que se buscaba era la defensa de los derechos de las personas que estaban en condiciones no solo miserables, sino que inhumanas en hospitales psiquiátricos como los que existían 50 años atrás. Entonces, la primera pelea es una pelea fundamentalmente por los derechos de esas personas. Por eso yo creo que situamos nuestro proceso de desinstitucionalización en el periodo de democracia. Ese es un primer elemento. Segundo, es fundamental la existencia de una especie como de acuerdo o consenso de que hay que desarrollar una política de Estado más allá del gobierno que esté presente, ¿no? Y este debiera ser alguno de los consensos básicos. Algunos países han logrado ese consenso por la vía de instalar leyes de salud mental, ¿no? Y esa puede ser una forma, pero las leyes no te aseguran por sí mismas, pueden ser letra muerta, ¿no? Pero pueden ser necesarias, de acuerdo a las realidades sociopolíticas de los distintos países o regiones. Puede que una ley pueda ser una herramienta fundamental, como entiendo que ustedes la están discutiendo hoy día acá. En nuestro caso no fue necesario, nosotros no tenemos una ley de salud mental, ¿no? Hemos avanzado sin la existencia de una ley. Pero yo creo que en el caso nuestro, el Plan Nacional de Salud Mental fue una herramienta muy importante para definir la ruta, los principios, ¿no? y cómo íbamos a avanzar, en qué sentido íbamos a avanzar. Y eso fue una herramienta política importante. Y el resto ya tiene que ver básicamente con el desarrollo de una política del día a día, ¿no? O sea, me da la impresión por las reformas que he visto que una vez que se vencen las primeras resistencias, ¿no?, y se logra un acuerdo básico, en adelante los procesos de reforma empiezan a fluir, ¿no? Me da la impresión que así ha sido en general en todos lados. Mira, yo te diría que los principales actores fueron los mismos trabajadores, profesionales, técnicos de los grandes hospitales psiquiátricos. Yo diría que esas fueron las principales resistencias, las más visibles, las más públicas, ¿no? Pero por lo que conozco, aunque yo no estaba ahí en el momento, la otra resistencia importante fue la de orden interna en el Ministerio de Salud, más que de orden más de política interna y económica, ¿no? Que es decir, necesitamos recursos para poder implementar esta reforma. En ese sentido, quienes han conducido este proceso de reforma, yo creo que tuvieron un liderazgo muy importante. Fíjate que hay una cosa en Chile que es bien relevante, que entre el 90 y el 2010, o sea, estos 20 años, existieron solo 2 encargados de salud mental. Y de hecho el encargado que estuvo alrededor de 13 años, que le tocó el periodo más fuerte de implementación de la reforma y que acaba de jubilar hace muy poco y se fue a trabajar con mi equipo en la universidad, hace que su salida vuelve al encargado que hubo en los primeros años, entre el 90 y el 97. Entonces los líderes han sido bastante estables en este proceso, ¿no? Y han sido líderes con una alta capacidad de generar, ¿no es cierto?, las condiciones políticas y económicas para que el proceso marche adelante, con equipos bastante estables también, ¿no? No tienen un equipo que estén dando vueltas, ¿no? Son equipos bastante estables en el tiempo también. Yo creo que la estabilidad de los liderazgos, no solo las personas, me refiero a los equipos completos con sus líderes específicos, es un elemento fundamental para la negociación
y el logro del avance en estos procesos de reforma. Bien. ¿Existen actualmente manicomios en Chile? Sí, todavía nos quedan 2 hospitales psiquiátricos que funcionan de una manera bastante más tradicional, ¿no? Igual han introducido en su interior algunas formas, por decirlo así, de psiquiatría comunitaria, pero hay 2 grandes que se mantienen de manera muy similar. Hay otro grande que ya inició este proceso, como yo comentaba, y otros más pequeños y que han ido, incluso algunos de ellos desaparecieron, o sea, desaparecieron como hospitales psiquiátricos. Algunos se transformaron en servicios clínicos de hospitales generales, por ejemplo. Pero todavía queda. El proceso en Chile, si bien ha avanzado de manera importante, es un proceso que es desigual en las distintas regiones, ¿no? Y yo creo que así son todos los procesos, ¿no? O sea, avanzando de a poco. Y bueno, es bien difícil hablar desde fuera, ¿eh? Porque tampoco conozco con mucho detalle todo el proceso, ni conozco los actores, en fin, la verdad que es difícil dar. Creo que las opiniones que te puedo dar todavía son generales, pero yo creo que lo primero es generar una política que trascienda a los gobiernos, o sea, una especie de acuerdo, como decía, fundamental, con respaldo político y con respaldo económico para poder hacer todos los cambios necesarios. Que esa política tenga continuidad en el tiempo. Yo creo que esto que yo te comentaba de los equipos estables en el tiempo es fundamental, porque eso permite una continuidad. Estos procesos tú puedes partirlos y pueden retroceder si no logran instalarse de manera fuerte. Yo creo que después de eso, seguramente, como en muchas otras cosas, no solo en el ámbito de la salud mental, vale la pena generar experiencias piloto, ¿no? Comentábamos hace un rato atrás con algunos que a lo mejor el desarrollo en el caso de la atención primaria, para eso vale la pena a lo mejor desarrollar un área de demostración, una parte de la ciudad de Córdoba que funcione de manera como esperamos que llegue a funcionar el resto. Quizás lo mismo con los hospitales, hay que partir por uno, ¿no? Y eso normalmente te permite desarrollar ciertos ejemplos, ciertos modelos, aprender de esas experiencias para no reproducir errores. Y yo creo que estas experiencias piloto, estas experiencias que sirven de ejemplo, son muy útiles también. A veces el querer hacer todo completo no te lleva a no hacer nada, ¿no? Entonces a lo mejor vale la pena partir por algunas experiencias que por supuesto tienen que ser en aquellos lugares donde estén las mejores condiciones, ¿no? De manera que efectivamente puedan ser llevadas adelante con la mayor probabilidad de éxito posible. Yo creo que esa es otra sugerencia. Y yo creo que lo otro, si me permites, es sumar instituciones y actores, ¿no? Eso también es muy importante. Aquí hay actores que pueden jugar un rol relevante en el caso de Córdoba, que yo creo que en el caso de Chile no fue tanto. Por ejemplo, la universidad le puede jugar un rol muy importante, de hecho lo juega normalmente como complemento a las políticas del ministerio. La universidad puede jugar un rol muy importante, por ejemplo, en la formación de los líderes del proceso de reforma o en la formación de competencias específicas para la instalación de estos nuevos centros, nuevos programas, ¿no? Hay actores como los medios de comunicación. En algunos lugares, en algunos países, ha habido un trabajo dirigido hacia los medios de comunicación que son los que crean opinión, ¿no? Entonces también esos pueden ser actores importantes. Y la otra experiencia que es relevante es el empoderamiento de los propios pacientes y sus familiares. Nosotros hemos desarrollado las agrupaciones de pacientes con discapacidad psíquica, personas más que pacientes, y las agrupaciones de familiares, a veces son mixtas. Y la verdad es que la idea es que estas agrupaciones lleguen a tener el poder como para trabajar con los equipos clínicos y poder desarrollar incluso las iniciativas que tienen que ver con la reinserción social, laboral. Yo les contaba la experiencia nuestra de incluso pequeñas microempresas que se han formado al alero de estas agrupaciones, ¿no? Yo creo que mi otra sugerencia es que sumen actores sociales, ¿no? Sumen los más posible, ¿no? Porque eso también permite darle fuerza a la iniciativa. El proceso. Sí. Doctor Bruno Alvarado, muchísimas gracias, muy amable por su intervención. Encantado. Gracias. Encantado, mucho gusto también.